Hola a todos. Hoy vamos a meternos con algo que hacemos casi sin pensar, ¿eh? Los estereotipos. Seguro que os ha pasado, estáis en un atasco, miráis al coche de al lado. Y empiezas a imaginar, ¿no? Esa persona negra, ¿de dónde viene? La mujer con el niño, ¿trabajará? Los chicos con tatuajes, ¿a qué se dedican? ¿O ese señor con bigote, qué pensará de...? Bueno, esas cosas. Pues esas ideas rápidas, esas asociaciones casi automáticas, son estereotipos. Son como, bueno, como atajos mentales que usamos para organizar un poco el mundo social. El problema es que, claro, a veces nos ciegan un poco. Y es que todos los usamos y a la vez todos somos objeto de ellos. Es una consecuencia de pertenecer a grupos, simplemente. Así que hoy vamos a intentar entender un poco mejor qué son, de dónde salen y qué papel juegan, basándonos en el material de psicología social que hemos estado mirando. Exacto. Si buscamos una definición, un estereotipo es, básicamente, un conjunto de creencias o ideas que asociamos a un grupo de personas. Son ideas preconcebidas, vamos. Surgen de forma muy natural, casi inevitable, de la categorización. Es decir, para entender el mundo, metemos a la gente en cajas. Claro. Y al hacerlo, pues le atribuimos las características que asociamos a esa caja, a ese grupo. Son como esquemas mentales que se activan. El material que vimos ponía ejemplos muy buenos para ilustrar esto. A ver, ¿qué pensaríamos si la fontanera se llamase Ana García? Nos sorprendería un poco. Probablemente sí. O el otro ejemplo. O si se llamase Joaquín Montoya y tuviera que quedarse solo en casa, cuidando algo delicado, ¿saltarían alarmas? Es posible que sí por asociaciones previas. O si pedimos adjetivos rápidos para alemán, o adolescente, o persona negra subsahariana. Y fíjate cómo cambia si digo enfermera o enfermero, bombera o bombero. Ahí se ven, clarísimo. Esas son las ideas que tenemos asociadas. Pero ojo, es interesante que los estereotipos no tienen por qué ser negativos de por sí, ni siquiera totalmente falsos al principio. Su función básica es ayudarnos a distinguir unos grupos de otros. Y cumple funciones importantes, ¿eh? ¿Cómo cuáles? Pues mira, una es ayudarnos a procesar información nueva. Cuando conoces a alguien, al principio tiras del estereotipo, de lo que ya sabes, ¿no? Es un procesamiento más, digamos, de arriba a abajo, basado en expectativas. Ah, entiendo. Luego, claro, si tienes más información real, pues vas ajustando esa primera impresión. Otra función clave es que nos ahorran energía mental. ¿Cómo que ahorran energía? Sí, cuando nuestro cerebro está ocupado con muchas cosas a la vez, tendemos a recordar mejor la información que encaja con el estereotipo que ya tenemos. Había un experimento muy curioso que lo mostraba. La gente recordaba mejor detalles que cuadraban con el estereotipo de peluquera o de doctora, si estaban haciendo otra tarea a la vez, si estaban bajo carga cognitiva. ¡Qué curioso! Además, nos dan un sentido de, bueno, de realidad compartida dentro de nuestro propio grupo, refuerzan la identidad grupal. Y quizás lo más llamativo ¿Sí? es que generan expectativas que pueden acabar influyendo en cómo se comportan los demás. Es la famosa profecía autocumplida o efecto Pigmalión. Ah, sí, eso suena importante. Lo es. Si esperamos algo de alguien por su estereotipo, podemos, sin querer, tratarle de una forma que le lleve a actuar justo así. El ejemplo de los españoles en el extranjero, que a veces exageran los rasgos flamencos, Ya. pues es una muestra de cómo nos adaptamos un poco a lo que creemos que se espera de nuestro grupo. Claro, tiene toda la lógica. Y supongo que estas ideas no se quedan solo en la cabeza, ¿verdad? Ahí es donde conectamos con el prejuicio y la discriminación. Había un modelo clásico que lo explicaba bien. El estereotipo es la idea, la parte cognitiva. El prejuicio es el sentimiento, lo afectivo, no, la emoción que te genera ese grupo. Exacto. Y la discriminación ya es la acción, la conducta, tratar diferente a alguien por pertenecer a ese grupo. Esa carga emocional del estereotipo, sea buena o mala, pues influye en cómo actuamos. Se mencionaba en el material cómo, por ejemplo, asociar a ciertos grupos con peligro o amenaza puede llevar a la gente a apoyar políticas discriminatorias, como el perfil étnico. Totalmente. ¿Y cómo se forman? Pues es una mezcla de cosas. Por un lado, procesos mentales muy básicos, como la simple categorización que decíamos antes, o también la correlación ilusoria. Esto es cuando vemos una conexión entre dos cosas que en realidad no existe o es mucho más débil de lo que pensamos. Por ejemplo. Pues el típico ejemplo de asociar inmigración y delincuencia porque las noticias destacan esos casos y se nos quedan más grabados, aunque las estadísticas no lo apoyen necesariamente. También influyen las emociones, claro.
Si asocias un grupo a algo negativo porque lo ves repetido en la tele en contextos negativos, pues acabas teniendo un sentimiento negativo. Es como un condicionamiento. Entiendo. Y por supuesto está todo el entorno social y cultural. Lo que aprendemos en casa, en la escuela, de los amigos. La presión del grupo para pensar de cierta manera. Y también esa tendencia a favorecer a nuestro propio grupo, a veces a costa de valorar peor a los demás. Es parte de la identidad social. Me pareció muy interesante el modelo que intenta explicar de qué están hechos los estereotipos. Hablaba de dos dimensiones principales, ¿verdad? Calidez y competencia. Sí, el modelo del contenido de los estereotipos es muy influyente. Calidez sería si vemos al grupo como amable, bien intencionado, cercano. Y competencia si los vemos como capaces, eficientes, inteligentes. Exacto. Y la combinación de estas dos dimensiones genera distintos tipos de estereotipos y, sobre todo, distintas emociones hacia los grupos. Claro, ponía ejemplos, grupos vistos como muy cálidos pero poco competentes, como quizás se veía tradicionalmente a las amas de casa, o al revés, competentes pero fríos, como a veces se ve a ciertos profesionales o grupos de alto estatus. Eso es. Y otros grupos pueden ser percibidos como bajos en ambas, como a veces pasa con grupos muy desfavorecidos o inmigrantes en situación irregular, lo que genera emociones de desprecio o pena. Esto crea estereotipos complejos, a veces ambivalentes, Y creo que se mencionaba que había una dimensión más, ¿no? que se ha añadido más recientemente. Sí, exacto. La investigación más reciente ha destacado la importancia de una tercera dimensión, la moralidad. Es decir, si percibimos al grupo como honesto, confiable, con principios éticos. Ah, la moralidad. Y parece que esta dimensión, la moralidad, predice incluso mejor que la calidez o la competencia si queremos tener contacto con ese grupo o si preferimos evitarlo. Es muy potente. Entiendo. En España, por ejemplo, algunos estudios han encontrado que, para ciertos grupos inmigrantes, la dimensión de moralidad es a veces la que se valora de forma más negativa, lo cual tiene implicaciones importantes para la integración. Vaya. Y ya para ir terminando, ¿cómo se miden estas cosas? Porque no siempre decimos lo que pensamos sobre otros grupos. Pues sí, ese es el reto. Están los métodos directos, claro, preguntar a la gente directamente qué piensa o darles listas de adjetivos para que los asignen a grupos. Pero eso tiene sus limitaciones, ¿no? La gente puede no ser sincera. Exacto, por deseabilidad social o porque ni siquiera son conscientes de sus propios sesgos. Por eso se usan mucho los métodos indirectos. Estos intentan medir las asociaciones automáticas. Miden, por ejemplo, tiempos de reacción. ¿Cuánto tardas en asociar una palabra buena o mala con la cara de una persona de un grupo determinado? O usan técnicas de priming. ¿Priming? Sí, te presentan muy rápido una imagen o una palabra relacionada con un grupo, por ejemplo la cara de una persona mayor, y luego ven si eso afecta a cómo respondes a la siguiente tarea. Por ejemplo, identificar una palabra como lento o sabio. Y está el famoso test de asociación implícita, el IAT, que mide la fuerza de las asociaciones automáticas entre conceptos y grupos. Recuerdo un estudio impactante que se citaba, el de Payne, creo. Ah, sí. Ese mostraba que presentar brevemente caras de personas negras hacía que los participantes identificaran más rápido una pistola que una herramienta en la imagen siguiente, comparado con cuando veían caras blancas. Uf, Revela una asociación mental inconsciente entre ese grupo y el concepto de arma o peligro, al menos en ese contexto estudiado. es fuerte. Sí, lo es. En resumen, yo diría que los estereotipos son, pues, una herramienta mental, inevitable hasta cierto punto. Nos ayudan a simplificar y navegar un mundo social muy complejo, pero como hemos visto, tienen una cara B muy peligrosa. Pueden ser imprecisos, pueden estar muy equivocados y sobre todo pueden alimentar prejuicios y justificar la discriminación. Claro. Y cambiarlos es difícil, precisamente porque muchos operan de forma automática, casi sin que nos demos cuenta. Quizás la idea final que nos deja todo este material es esa, ¿no? Que aunque tener estereotipos sea casi, bueno, parte del equipaje mental con el que venimos, sí que podemos hacer un esfuerzo. Un esfuerzo por ser más conscientes de cuáles tenemos, de dónde vienen y sobre todo de cómo nos están influyendo a la hora de ver y tratar a los demás. Reconocerlos, hacerlos conscientes, parece ser el primer paso fundamental para poder cuestionarlos y, con suerte, construir relaciones y una sociedad un poquito más justa. Nos podríamos preguntar, después de esta charla, ¿qué estereotipos, propios o ajenos, nos llaman más la atención ahora? Es una buena pregunta para seguir dándole vueltas.